Y listo. Buenos días. Bueno, entonces, en la última clase habíamos visto que todo grupo de orden primo era cíclico. Listo. Ya habíamos esbozado la demostración y eso ya había quedado parte de la listas aparte del curso y entonces ya podíamos continuar con producto directo y grupos abelianos finitamente generados. Ahora, de lo que hemos visto hasta ahora, quisiera saber si tienen por ahí alguna cosa pendiente, alguna pregunta sobre algo, antes de que sigamos abarcando el tema. Profe, buenos días. Buenos días, Claudia, ¿cómo está? Bien, pues yo le hablo por mí, que yo, listo, estoy en sus clases y como que le entiendo, ay, sí, qué bien, pero ya cuando me aventan los ejercicios todavía, pero pues no es como una pregunta, solo es eso que me siento que todavía me falta, pero pues estaba entendiendo toda la explicación, voy a decirles. Ah, bueno, vale. Pero sí, todavía me siento muy cruda para decir que voy a empezar de cero con un ejercicio cuando usted lo propone. Pero ha hecho el intento. En estos días, Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, Sí, bueno. entonces tengo este fin de semana para seguir y a ver qué pasa. Bueno, vale. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Es Mayra. que eh, no entiendo, bueno, y no es algo que como que de todo, sino solamente qué es eso de que, por ejemplo, cuando una función, Sí. usted dice que tomo un elemento de A y lo mando, ¿qué es esto de mandar? Pues uno, eso En dibujitos, profe, en dibujitos, usted sabe hacer eso, no lo lleve tanto a letras, sino como a veces nos explica con números, cosas así. así, como, a ver, uno tiene el conjunto, ¿cierto? Tiene A, digamos, va a B, y tiene a F. Uno usa esas palabras como, porque medio metafóricamente. Pues no es que uno coja algo y ¡fum! Lo tira a otro lado, pero lo que hace la función es tomar elementos de acá. Profe, espere un momentico. Ajá, Anote lo siguiente, lambda de x es igual o 2 puntos ajá, de es dos a puntos, ajá. a A, en el caso de una demostración que vimos hace unas clases, ajá. es, Debajo de la primera A coloque un era, elemento no era G. G, era G y lo Sí, mandaba en X por G. ajá, exacto. ¿Qué es eso? ¿Me lo puede explicar así Bueno, con eso significa dibujo? que cuando yo opero la función lambda x en el elemento g, o sea, así como cuando uno tenía en cálculo, digamos, f de x es igual a x cuadrado, ¿cierto? Algo por el estilo. Acá, Ah, entonces lambda de x ya es... x por g, ah, es la forma de decirlo. Es que acá, como nosotros, pues uno en cálculo normalmente siempre trabaja en los reales, ¿cierto? Y siempre están los reales para todo. Entonces uno no se preocupa de estar poniendo los conjuntos de el dominio y el rango. Uno no se preocupa por eso porque todos siempre son subconjuntos de reales y todo. En cambio acá hay que ser muy explícito porque a veces tenemos un grupo G, por allá tenemos un grupo H, o tenemos a Z, tenemos a R, tenemos a Q, o sea, tenemos tantísimos conjuntos que tenemos que preocuparnos por decir la función, qué elementos toma y después de operarlos, a dónde los lleva. Por eso siempre, pues por eso se usa más, en este caso se usa tanto esta notación, porque es que una función no es solamente la operación, sino, pues lo digamos, en este caso que es operar x por g, ¿cierto? La función depende también del conjunto de salida y del conjunto de llegada. Esto también es importante, porque no es lo mismo una función, bueno, voy a usar otra letra, no es lo mismo una función que va de A en A, o sea, que toma elementos de A y me entrega elementos de A, o a una función que coge elementos de A y me entrega elementos de B.
sea, no es la misma Ah, cosa. ENA es lo que está diciendo que si opero, por ejemplo, los elementos de A, el resultado es otro elemento de A. ¿Eso es lo que Sí, dice? eso es lo que dice acá. Ah, exacto. Ya, Listo. Entonces, este X en ese ejercicio lo teníamos por allá fijo, ¿cierto? Lo habíamos fijado. Pues era un X de A, de hecho. Y como A es un grupo, entonces pues aquí estamos operándolo, pero esta es la operación del grupo. Entonces sigue siendo pues como es un grupo cerrado con su producto, entonces esto está en A. Se refiere a eso, a que yo tengo cojo elementos de acá, opero la función y me entrega elementos de acá. Eso es lo que quiere decir esa notación. Ok, listo, profe. Listo. Bueno, voy a borrar. Bueno, otra duda por ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a ver producto directo. Bueno, el producto cartesiano es lo siguiente. Entonces yo tengo lo siguiente. Yo tengo un montón de conjuntos. Tengo S1, tengo S2, S3. Conjuntos, ya, son conjuntos. No tengo que pedirle nada más. Yo tengo unos conjuntos. Y yo puedo hacer, así como cuando uno tiene vectores que tienen varias componentes, como uno, así, cosas así que están acá. Uno tiene un vector en el espacio. Algo similar hace uno, pero ya, digamos, en caso grande, pues, con n conjuntos. Entonces, el conjunto de las tuplas, n tuplas, ordenadas, el orden es importante. ¿A qué se refiere con ordenadas? Que no es lo mismo, por ejemplo, a ver, no es lo mismo 1, 2 que 2, 1. O sea, esto es diferente, o sea, hay un orden. Primero va ya, esto no es lo mismo, son cosas diferentes. Tienen un orden, o sea, en el primer Profe, acorde. Ajá. ¿tuplas es qué? También La le iba a palabra preguntar eso. tupla, pues yo solo la uso para eso. Es esto, son como una tupla. Bueno, de hecho sale como digamos, cuando uno tiene un dúo, digamos, uno no dice que tiene un dúo, uno llama esto una dupla. Eso es como del lenguaje tradicional, pues, castizo. Una dupla. De hecho, uno también a veces se refiere a dos personas como una dupla para ciertas cosas. Entonces, a partir de esta palabra, pues, se forma como la idea y se hace en general. ¿Es como una secuencia o algo así? Sí, son cosas de este estilo. A ver, yo tengo a 1, a 2, pero no son conjuntos. O sea, no es lo mismo tener, a ver, no es lo mismo tener el conjunto A1, A2, A3. Esto es cada uno en particular. En cambio acá, yo veo toda esta cosa larga como un solo elemento, digámoslo así, como una dupla. Una tupla, pues, porque son varios. Ay, viene a ser esto, una secuencia de elementos, pero no es lo mismo tener, como dije, no es lo mismo tener la secuencia 1, 2 que la secuencia 2, 1. El orden Profe, o sea que es Ajá. como más o menos A1 podría ser de 1 hasta infinito. Ahí, Y bueno, sería como un solo grupito. sí, de hecho hay tuplas infinitas. Uno juega O sea, con eso. duplas no Dupla es indica que sean 2. dos, sino Dupla es muchos. 2. Eso. Si es con D, son solo 2. Pero duplas es varias, muchas. Eso.
Sí, eso, varias. Pues uno ya dice, por ejemplo, una tres tupla. Entonces, ¿qué se refiere a que son tres? A que Hay menos 3 uno. elementos en eso. Ajá, y ya. O sea, Ah, ya. esto, por ejemplo, no es una tres tupla, porque acá hay dos. Tiene que ser tres. Ujú, Entonces, aquí son n. Entonces, n porque tupla. no especifica. Eso, el número, aquí dice el número de elementos que van a salir aquí en esta tupla, pues. Ok. Bueno, entonces yo tengo esto. Entonces yo tengo este conjunto, pues el conjunto de todas estas tuplas, pero no he dicho dónde está cada una. ¿Dónde? Donde las que salen aquí en la primera coordenada, en la primera componente, ese va a estar en S1. El que va a estar en la segunda componente va a estar en S2. Y así. O sea, el enésimo elemento de la tupla, pues tiene que estar en Sn. Y yo tengo, o sea, yo puedo hacer esto, por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo pequeño. Yo tengo, digamos, el conjunto, este va a ser S1, digamos, S1 es 1, 2. Y S2 es 2, 3, 4. Entonces yo puedo hacer las duplas. Entonces, ¿qué sería esto? S1, S2. Sería el conjunto, pero de parejitas. O sea, digamos, la primera componente tienen que salir solo elementos de C1. Entonces sería 1 con el 2. El 1 con el 3. El 1 con el 4. Y ya no hay más, ¿cierto? Ahora el 2 con el 2. El 2 con el 3. Y el 2 con el 4. Y tendría todas. Y ese sería este conjunto. Esto es un conjunto. Viene a partir de otros dos, pero es un conjunto. Sigue siendo un conjunto. Es un conjunto de pares ordenados. Porque no es lo mismo 2, 3, que, bueno, ahí no se puede formar. Como dije, no es lo mismo, pues ya en general, no es lo mismo tener A1, A2 que A2, A1. Suponiendo que se puedan formar. O sea, esto no es lo mismo, importa el orden. Yo no puedo coger y poner esto en el orden que quiera. O sea, en la primera coordenada solo hay elementos de C1 y en la segunda coordenada solo hay elementos de C2. Profe, pero no entiendo. Eso que nos estás dando ahí es como un ejemplo, ¿o qué? Sí, es un ejemplo. Ah, bueno. Profe, eso ahí es como lo que había dejado usted en la tarea 3 de alistar los elementos, esos serían los elementos. Sí, Y así el sería. orden, entonces, ¿y cuál sería el orden? Pues no hemos llegado a ese teorema, pero el orden, el Ah, orden, bueno. el orden de una, bueno, pero le puedo decir, de hecho, ese teorema está en la parte final, no, ¿en qué parte está? Yo creo que está aquí mismo. Sí, el orden de una tupla es el mínimo común múltiplo del orden de los elementos de los elementos de la tupla. Si yo tengo la tupla 1, 1, pero esto está en este conjunto S2, Z2, Z3, ¿cuál es el orden de este elemento en Z2? 2 de 2, este. Y el orden de este en Z3, porque este es un 3, elemento de Z3, listo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo? 6, De 2 no. y 3, 6, listo. Entonces, 6. el orden de la tupla es 6. Ya. Y sale. Ah, listo, gracias. Era bien fácil. Entonces, si es una tupla de 10 elementos, pues uno coge cada uno de los elementos y le encuentra el orden a cada uno dentro de su conjunto y después, cuando ya tiene todos los órdenes, toma el mínimo con múltiplo de todos esos órdenes y ya.
Profe, no entendí lo del orden. El orden es el número de veces que tienen que sumar, bueno, operar el elemento para que le dé la identidad del grupo. Ese es el orden de un elemento. El orden de un grupo es el número de elementos del grupo. Usted ahorita en esa dupla que hizo, Ajá. dijo que Z2, el orden era 2, es dependiendo del numerito que salve el Z. Depende, no. A ver, por ejemplo. Usted dijo Z2, 2, Sí, Z3, sí, 3. pero a ver, yo estoy en El Z4. 1 lo sumaba 2 veces. El 2 como elemento de Z4, ¿qué orden tiene? No tiene 2, orden 4, tiene orden 2. 2. Tiene 2. orden 2. O sea, no es porque este número. O sea, el orden no, obviamente depende de este número, sí, depende de este número, pero no Profe, va a ser hágalo siempre ahorita, este número. hágalo con la dupla que hizo ahorita, 1,1. Ah, pues que esa era muy especial. Pues, a Pero ver, este está quiero en entender Z2, eso. Z3. Sí, este sí tiene orden 2 acá y este tiene orden 3 acá. ¿Por qué? ¿Por qué Yo 2? cojo 1 más 1, me da 2, que es igual a 0, aquí en Z2, como elementos de Z2. 1 más 1 más 1 me da 3, que es igual a 0, Eso como indica elemento cuántas de veces hay que sumar. Z3. Es el número de veces que sumo a este, pero como elemento de Z2 para que me dé el 0. Y el número de veces que sumo este, pero este lo estoy viendo como elemento de Z3 acá, para que me dé el 0. O sea, Bueno, es el mismo signo, pero no están simbolizando la misma cosa. Porque Profe, y eso que acabo de hacer, ¿eso es para qué? ¿Para las tuplas esas? sí, uno hace, entonces, para encontrar el orden a la tupla, yo encuentro el orden de cada pedacito, pues de cada componente de la tupla. Y después saco el mínimo común múltiplo. Y ya, esa prueba la hicimos. Bueno, entonces, yo en general puedo hacer esto. Yo tengo n conjuntos y encuentro el conjunto pues si encuentro todo el conjunto de tuplas, que son cosas así. Donde entonces en la primera salen solo elementos de C1. En la segunda coordenada solo salen elementos de C2 y así en más, ¿cierto? Bueno, ahora, pues a eso el producto cartesiano es justamente ese conjunto. Este conjunto se llama el producto cartesiano. Y uno lo simboliza así y se denota de esta forma, S1, S2 y así. Pues yo no voy a escribir los dos, pues no sé, son N. Listo, ahí está. O también como una pi así mayúscula. Y yo tengo desde 1 hasta n, ¿cierto? Y pongo ese i, ya. También se hace así. Este símbolo es el de productoria. Se refiere a esto, a digamos, no a multiplicar, a hacer el producto de todos estos conjuntos. Así como uno tenía, como cuando uno tiene sumatoria y dice la sumatoria de 1 hasta n, de lo que sea. Aquí es productoria. Así como hizo el ejemplo, ¿no, profe? Como Entre S1, S2 que los multiplicó y formó ajá. las parejas. Ok. Eso, sería algo así. Yo formo, esto significa esto mismo de aquí, sino que cuando pues, uno usa esto para no tener que escribir todo esto, pues ocupa menos espacio, pues, más cortico. Y ya, y ese es el símbolo para el producto, para la productoria. Se refiere justamente a esto, al conjunto de tuplas, de esta forma, cuando se hace pues con conjuntos. Bueno, y uno puede hacer todo esto con grupos. Me voy a pasar a Paint, me siento más como en Paint. Bueno, entonces,
yo tengo lo siguiente. Pues uno dice, pues a lo que a nosotros nos interesa ahora son los grupos. Entonces, si yo puedo hacer eso con conjuntos en general, o sea, tomar las tuplas, uno dice, pues si lo puedo hacer con conjuntos en general, pues lo puedo hacer con los conjuntos que nos llaman ahora, que son los grupos. Uno hace lo mismo con grupos. Ya G1, G2, hasta Gn, grupos. Ya. Ahora, para elementos en el producto de ellos, o sea, cosas de este estilo, donde entonces A1 está en G1, B1 está en G1. Listo, perdón, esto es una B, Bn. Bueno, en este grupo, bueno, en este conjunto, todavía no sé qué es un grupo. Entonces yo estoy en la productoria. Listo. Yo tomo elementos de la productoria, dado que cada uno de estos es grupo. Entonces, para esto yo defino así un producto. Yo defino el producto de A1, A2, hasta AN por B1, B2, hasta Bn. Lo defino como sigue. Pues ahí no me cabe. Bueno, ya, no, mejor no. Voy a operar A1 con B1. Como son elementos de G1, pues los puedo operar. Entonces, esto está bien. Está bien. Y como están en G1 y G1 es un grupo, pues esto sigue siendo un elemento de G1. Lo mismo hago para A2 y B2. Y así en más. ANBN. Simplemente lo hago componente a componente. Yo defino así una operación dentro del producto de grupos. Ahora, ¿qué dice el teorema? Yo ya definí esta operación. ¿Qué dice el teorema sobre esa operación? Entonces, este conjunto, el del producto de los grupos, resulta ser un grupo con el producto, pues con el que acabamos de definir. Voy a poner mejor con la operación. Con la operación definida, pues con la operación que acabamos de definir, voy a ponerlo así. Profe, usted dijo que se puede hacer eso porque A y B son de G1, pero ¿dónde dice que son de 1 y no, B de G1 y no de G2, por ejemplo? Cuando defino el producto directo, cosa que acabamos de hacer, cuando yo definía las tuplas, ¿qué quería decir? En la primera coordenada solo podía haber elementos de ¿qué? La habíamos hecho con S, pero aquí en este caso solo hay elementos de G1. La de la segunda coordenada siempre son elementos de G2. Y así, siempre Ajá. son elementos de su respectivo conjunto. O sea, el orden en el que yo hago este producto no lo puedo desordenar. O sea, no es lo mismo. Digamos, S1 producto S2 no es lo mismo que S2 S1. El orden importa. Ajá. En la primera solo hay elementos de G1. Los que son de A son de G1 y los que son B son de G2. No. No, lo que está acá, o sea, no importa si se llama A, no importa si se llama B o lo que sea, lo que está en la primera coordenada está en el primer grupo. Lo Ah, que está en la tercera coordenada está en el tercer grupo. Y así, o sea, lo que dicen qué grupo O está sea, a cada es esto. coordenada le corresponde un grupo. Exacto. El grupo depende, Eso. digamos, aleatoriamente no, sino, digamos, 1, 2, 3 a cada coordenada. Ajá, en orden, Ok, eso. Si en estoy órdenes. en la novena coordenada, lo que esté en la novena coordenada está en el noveno grupo. Yo les pongo un orden, vean que les puse un orden. El primero, el segundo,
por allá está el tercero, cuarto, tal, y llego hasta el enésimo, que pueden ser 200, pueden ser 20. Eso significa que lo que está acá está en el primero, lo que está acá está en el segundo. Ahora sí, ahora sí. Gracias. De hecho, hemos hecho un montón de ejemplos. De hecho, No acá vaya a pueden borrar, ser profe, no vaya a borrar eso, por favor. Espera un momentico, solo un momentico. Vale, vale. Tómale pantallazo. No, porque no tengo el celular acá. Profe, Dígame, Juan Pablo. yo entendí hasta donde hicimos la multiplicación entre coordenadas, ¿cierto? Por lo que Karen acaba de explicar. Pero no entiendo la parte que sigue ahí, donde dice, entonces, luego está como la multiplicación de... Listo, Pues eso profe. es muy raro y eso no Gracias. entiendo. Esa operación que acabamos Por de dos. definir forma un grupo. Entonces, ¿qué significa? Que ahí existe una identidad. Que hay inversos. Los elementos tienen inverso en este conjunto. Y que la operación es asociativa. Venga, le muestro explícitamente qué significa. A ver, ¿cómo sería la identidad acá? Sería la identidad del primer grupo. Profe, perdón, antes de hacer la demostración quisiera entender por qué es un grupo. Pues ahí dice, es un grupo con la operación que acabamos de definir. Y con esta, componente a componente. Coordenada, pues, o sea, los primeros con los primeros, coma, el segundo con los segundos, o sea, el A2 con el B2, coma, entonces por acá estaría A3 con B3. Y así, O sea, como que ese es un nuevo grupo, eso forma un grupo resultado. con O esa sea, operación de acá. ok. ¿Y qué es lo que significa esto? Es que tú lo definiste ahorita, nos dijiste que eso era igual a la otra cosa, pero ya no me acuerdo que era igual. Era como S1 por S2 o algo así, ¿no? El producto directo. Bueno, el producto cuando No, lo que aparece ahí antes de donde dice es un grupo con la operación que acabamos de definir. sí, con esta que acabamos de definir. O sea, yo operé la tupla por la otra tupla y eso me da que opero la primera coordenada con la primera coordenada, la segunda coordenada con la segunda coordenada. Y pues de ahí. Bueno, pero yo lo que no entiendo, profe, es eso que dice pi, abajo dice i igual a 1, arriba n. Esto es el producto, o sea, la productoria de esto es lo mismo que, perdón, G1, igual a 1, G1. Producto, I igual a 2 por G2, I igual a 3 por G3. Y así. Como el de sumatoria, pero para multiplicación. Exacto, es Exacto, como la exacto. sumatoria. Donde se me fue. Y así, para ir hasta de 1 hasta n, entonces me voy hasta n y voy haciendo el producto. Ah, listo, profe. Entonces ya Entonces, podemos para ir. no tener que escribir esto tan largo, yo escribo esto. Ajá. Eso es como dijo Claudia, es como la sumatoria, pero con el producto. Se llama productoria, de hecho. Productoria. Bueno, entonces, de una vez, ¿cómo sería, por ejemplo, la identidad? Sería la identidad del primer grupo, la identidad del segundo, y la identidad del tercero, y así. Esta resulta ser la identidad. Pues obviamente uno lo escribe mejor. Uno se toma el trabajo de decir, bueno, si E sub I es la identidad de G sub I, bla, bla, bla. Bueno, pues hay que escribirlo bonito. ¿Cómo sería el inverso? Yo tengo un elemento A1, A2, hasta N. ¿Cómo sería el inverso? Pues el inverso sería A1 inverso, A2 inverso, y así. AN inverso, y ya. Y sale. Y ahí que es asociativa. Esa es más aburrida, pero también es asociativo. Ahora, un ejemplo de esto, para que
uno tiene un ejemplo, tiene a los reales, listo, tiene R3, es el espacio, ¿cierto? Y son y uno, ¿con qué operación? Bueno, con la suma. O sea, cada uno es R con la suma. Estamos haciéndolo con la suma. Ahora, como por ejemplo, yo tengo un vector A, B, C en R3. ¿Cómo sería el inverso de este elemento? Con la suma. Si estoy con la suma, entonces sería menos A, menos B, menos C. ¿Cómo sería la operación entre vectores? ¿Cómo es la suma de vectores? Yo tengo ABC, le sumo menos A, menos B, menos C, pues esto es componente a componente, entonces es A menos A, B menos B, C menos C. Y esto es el vector que resulta ser la identidad acá, 0, 0, 0. Esta es la identidad dentro de R3, pues es, si yo le sumo el vector 0 a cualquier otro vector, no hacen nada, no le hace nada. Así es como son, o sea, así es el producto directo. Yo me preocupo es componente a componente y listo. O sea, hago todo componente a componente. Y resulta que así termino formando un grupo. Y pues entonces, como yo tenía que, ¿esto qué viene a ser? ¿Qué significa R3? R3 significa R, cruz R, cruz R. Cada uno de estos es grupo, entonces R3 es un grupo. Profe, y entonces ahí, ¿cuáles serían las cosas que hay que demostrar? En este, acá, Ajá. Sí, se demuestra todo, pues la inversa, que la identidad, que si es asociativa, es todo. asociativo y ya. Y el asociativo, ¿cómo sería? La asociatividad, pues entonces lo que uno tiene que hacer es tomar 3 tuplas, ¿cierto? Yo tomo la tupla A1, perdón, es que A2 hasta N, ¿cierto? Y yo tengo la otra tupla B1, B2 hasta Bn. Y necesito otra, porque siempre la asociatividad es de 3 elementos. Hasta Cn, ya. Entonces son elementos de qué? De acá. Perdón. Elementos de la productoria. Bueno, y lo que yo tengo que demostrar es que cuando yo opero A1, A2, AN por B1, N. Vean que pongo acá como un paréntesis bien grande. C1, C2, CN. O sea que todo esto es lo mismo, o sea que es lo mismo, operar primero A con B y después con C, digamos así. Primero las A's con las B's y después con las C's. Que primero operar B con C y después operar por A. O sea, lo que uno tenía, lo de siempre, que esto es lo mismo que A es básicamente, es lo mismo, sino que acá son tuplas. Entonces uno lo que hace es mirarlo componente a componente. Y la prueba se lo va llevando a uno. Uno la empieza a escribir y empieza y se va, se deja llevar. Profe, pero digamos, uno hace, listo, A con B y por C es igual a A por B por C, ¿cierto? Pero entonces, ¿hasta dónde llegaría eso o cómo se sabe que está? Hasta que llegue a la igualdad. O sea, aquí ya empiezo, ¿cierto? Lo que yo me empiezo a ir con una cadena de igualdades. Yo opero este con este, me da una cosa. Después opero con este. Y después yo reorganizo y al final, a través de una cadena de igualdades, llego a lo que quiero y listo. Y entonces uno dice, y por tanto es asociativo. Y ya. Mm, Ya bueno. la cosa es... Profe, no,
Llegar a lo de siempre, que A por B, por Profe, C, no ¿no? entendí. O sea, no estoy entendiendo esa parte de lo de la asociatividad para poder probarla. Vamos a demostrarla entonces. Por favor. Para preguntarse por la identidad, ¿cierto? Pues la identidad es la identidad de cada uno, la tupla de las identidades. Ah, ok, por eso es que se coloca directamente que... Ya. O sea, es primero definir qué es la identidad. E1 es la identidad de G1 y así, ¿cierto? Eso, uno empieza a definirla cada una y después dice, bueno, voy a hacer la tupla en donde cada coordenada va a cada una de las identidades. Y uno demuestra también, es lo mismo, uno coge una cadena de igualdades y en un rengloncito demuestra que sí es la identidad. O sea, lo único, lo ingenioso es saber que justamente es esa. A ver, Profe, perdón, antes de que avance con la asociatividad, entonces esa de la identidad ahí no está terminada. no, ahí está como, a ver, esto es como la pista para que uno ya la escriba bonito. Y esto es lo mismo, esta es la inversa. Entonces, Este es el inverso, pero uno lo escribe bonito. O sea, uno dice, E1 es la identidad de G1. E2 es la identidad de G2. Bueno, y así uno dice, EI es la identidad de GI. Para todos los elementos, pues para cada uno de los conjuntos. Y después uno arma la tupla y esa resulta ser la entidad. ¿Qué ¿Cómo, hace profe? uno? ¿Puede volver a repetir Profe, eso? o sea, ¿Puede repetir eso? Es que yo no espere, sí, entendí. profe, espacio, porque ahí como que ya no, se me fue el hilo. profe, es que lo que pasa es que, digamos, ahí está como enunciadito y luego tenemos que ponerlo bonito, pero no sabemos cómo es que tiene que quedar bonito. Tengo ¿Cómo que, es eso? o sea, Pero escribir. ahí está, bueno. Profe, Básicamente es escribir hasta... lo que yo dije. Sí, Ajá. profe, pero mira, hasta donde yo entiendo es que nosotros cogemos la identidad que está ahí. Entonces decimos E1 pertenece a G1, E2 Y es la pertenece a identidad. G2. Es la identidad de G1. E1 es la identidad de G1. E1 es la identidad de G1, E2 es la identidad de G2. Y así Exacto. sucesivamente hasta que llegamos a EI, es la identidad de GI. Y ya con eso probaríamos que esa es la identidad. No, eso no es la prueba. La prueba es coger este elemento, multiplicarlo por cualquier otra tupla y ver que no le hace nada. Entonces, tomar la tupla, es una tupla. Cojo A1 hasta N y lo multiplico por esta tupla de acá, que son las identidades, ¿cierto? Ta. Y esto me tiene que dar solamente A1 a N. O sea, hay que llegar a que esta es la identidad. Pues le estoy diciendo cuál es. Obviamente, estoy omitiendo detalles para que hagan el ejercicio de escribirlo. O sea, pruebas escritas. Profe, pero es que Hay uno muchas cuando por ya ahí. empieza a En las tratar de hacer notas hay el un montón de ejercicio, pruebas escritas con todo detalle. La idea es que también digan, bueno, voy a escribir esta prueba. Le estoy diciendo, digamos, como el spoiler. Le estoy diciendo, vea, esta es la entidad. Escríbalo bien, vea, es esta. Profe, a mí no me gusta el spoiler, me gusta que me cuenten la película completa. sí, profe, es que de verdad que me pasa lo mismo que Claudia dijo al principio. Cuando yo voy a iniciar, yo ya me pierdo, pues como que he intentado varias veces sentarme a escribir eso y no me da. A ver, ¿cómo empezaría usted, Juan Pablo, esta prueba? Por ejemplo, para la identidad, Sí. pues sería trabajar solamente con uno de los de las entradas, pues digamos, por ejemplo, ¿Por qué? para demostrar que esa es la identidad y luego ya podría decir que para todos, no, yo No, no sé. demostrar una entrada no significa que sea cierto para todas. Me vuelvo al caso de los vectores. Yo estoy en R3, Juan Pablo. Yo tengo este vector, 0, 1, 1. En la primera coordenada yo veo que el 0 me sirve, pero ¿y entonces? ¿Y las otras qué? Esta no es la identidad para la suma en los vectores, en R3. Entonces, no sé, profe. Profe, ahí no empezaríamos agregándole una tupla a la identidad para poder multiplicarla y diciendo que esa pertenece al grupo G. ¿Al grupo G o al grupo que, o sea, o a la productoria? A la productoria.
Pues no Ya al me grupo G, perdí. no es o al grupo G, o al grupo A ese. este. Ah, bueno, usted le quiere poner G, bueno, digamos que usted le puso G. Ya, es un Eso. núcleo. Yo le Bueno, puse solamente G para no tener que ya, desgastarme tanto. está bien, listo. O sea, es decir, yo le agrego una tupla a eso. Es decir, que digamos, agrego la tupla A1, A2, que pertenecen a ese grupo para poder después multiplicarla por la identidad Ajá. que es E1, E2, E8. Y N. Pues, EN, bueno. sí, o sea, lo que estoy diciendo acá, yo cojo un elemento de una tupla de acá, de G, que usted le puso G, y lo multiplico por la que yo digo que es la identidad. ¿Cierto? Entonces, si yo pero coordenada a coordenada, entonces A1 por E1. E1 es la identidad de G1, ¿cierto? Porque yo dije. Sí, ya Entonces se ve establecido. me queda A1. A1. A2 por E2, pues es que E2 es la identidad de G2. Entonces, me queda A2 y así. O sea, yo voy haciendo cada una. Y al final me queda que AN por EN y EN es la identidad de GN. Entonces, ¿qué me queda? AN. O sea, la parte de multiplicar acá, normal, es simplemente coger el elemento y empezar. No, sí, profe, es que esa Sí. parte no es complicada, coger uno de cada elemento. El problema es como dar la conclusión al final de que ahí ya está como probado. ¿Sí me hago entender? Eso es como Sí, lo a complicado. ver, la idea es, ¿por qué queda aprobado para cualquier elemento? Esa es la duda. O sea, Eso. si yo, bueno, porque justamente cuando yo escojo yo estoy tomando cualquiera. Es que yo no estoy cogiendo uno en particular. No es que una cosa es coger el vector 1, 2, 3 y hacer cosas con el vector 1, 2, 3. Y otra cosa muy diferente es hacerlo con el vector x, y, z. Ya entendí. Esto está representando a cualquier vector. Y si es verdad para cualquier vector, es porque es verdad para todos. Ahí es donde radica la veracidad de la prueba, que se está tomando cualquier, bueno, Exacto. cualquier duple que por tal razón la identidad es esa. Ajá. Ah, ya. Ya, es que eso ya se va como a los fondos más oscuros de la lógica, que ni yo me he adentrado por allá. Ok. Sí, justamente eso, esa cosa de que si yo lo hago para algo tan arbitrario, entonces porque es verdad para todos. Porque es que estoy aquí cogiendo el que sea, o sea, es A1 hasta AN, o sea, esas letras pueden ser cualquier número o cualquier, si no son números, pueden ser, esto puede ser cualquier matriz, cualquier vector, cualquier cosa, no importa, de lo que sean estos Gs, ¿cierto? Estos Gs pueden ser cosas de matrices, lo que sea. Y yo lo estoy demostrando para lo que sea, y si es verdad para lo que sea, es porque es verdad para todo. Y esa sería como tal la conclusión que se daría al final de la prueba. Sí, entonces yo aquí diría, listo, entonces es la identidad, ya. Y hago lo mismo, por ejemplo, para el inverso es lo mismo. Entonces yo cojo cualquier elemento, o sea, lo estoy cogiendo el que sea, vean, son unas letras ahí, estos son variables. Esto puede ser cualquier elemento de G1, esto puede ser cualquier elemento de G2 y así. Y yo demuestro que este de acá resulta ser el inverso. Entonces, si yo entonces yo estoy diciendo, para cualquier elemento, yo soy capaz de encontrar el inverso. Para cualquiera. O sea que estoy haciéndolo para todos. El que yo quiera tiene inverso, entonces todos tienen inverso. Ah, es algo tan sencillo, profe, pero tiene mucha lógica y pues ahí como que no. O sea, es fácil, pero es que, profe, cuando uno lo va a hacer, uno en serio no Es le que encuentra solución a eso. ese salto conceptual es el que uno tiene que lograr en algún momento. A uno se demora. Cuando yo empecé a ver teoría de conjuntos y cosas así, yo era como... "Ah". Pero sí. ¿Cuántos semestres, profe, duró usted eso? Como un semestre. Ah, ya. Que yo me equivocaba mucho en unas cosas. Listo, bueno. profe. Entonces, para eso sería, o sea, sería la identidad y el inverso es
casi muy similar Eso, en y lo cuanto a la mismo estoy prueba. haciendo acá cuando estoy demostrando la asociatividad. ¿Por Ay, qué? en ese de la asociatividad no la entiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy cogiendo cualquier tupla de A, ¿cierto? Cualquier tupla, listo. O cualquier tupla y cualquier tupla. Y lo que hago es operarlos en el orden. Bueno, vengan, pues. Esto está muy. Va a pasarme al 100%. A ver. Yo tengo la tupla de las A, ¿cierto? AN, B1 hasta BN y C1 hasta CN, elementos arbitrarios, o sea, los que sea arbitrarios de G, que usted le puso G, o sea, de toda la productoría, ya. Lo que yo quiero mostrar es que cuando yo opero primero A con B y después con C, es lo mismo que si yo operara B con C y después por A. Entonces, A1, A2, ahora esto es una coma, AN, listo, la primera tupla. La voy a operar con la segunda. Y después, cuando opere estas dos, voy a operarla con la tercera. Hasta ahí normal, ¿cierto? Pues yo puedo operar cosas. Ahora, vamos a operar primero estas dos. Yo opero primero estas dos. Entonces me queda A1 por B1. En la segunda componente me queda A2 por B2. A3 ¿Qué se por cayó? B3. Y así, yo las opero todas. Y tengo al final AN por BN. Ahora, esto es una tupla. Y esa la voy a operar por esta. C1, C2, hasta CN. Ahora, pues vamos a operar. Entonces, primero estoy operando A1 y B1. Entonces, aquí me queda A1 por B1. Eso me da un resultado. Y el resultado de esto es lo que yo estoy operando por C1. A2 por B2. Bueno, el resultado de A2 por B2 es lo que yo opero por C2. A3 y B3 es lo que yo voy a operar por C3. Y así me voy pues hasta el final. Y al final yo tengo que estoy primero operando AN con BN. Esto me da un elemento en GN y lo opero por CN. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Estoy siguiendo las igualdades. Sí, profe, está ahí Estoy todo bien. operando. Todo Bueno, bien. ahora aquí es donde viene el trucazo. Y es que acuérdense que G1 es un grupo. Entonces, como es un grupo, es asociativo. Entonces esto aquí, A1B1 B1 por C1. por C1 es lo mismo que A1 que multiplica a B1 por C1. ¿Todos de acuerdo? Sí, pues es que Sí. es porque es Sí, asociativo, es la sí, asociatividad de profe. cada componente. Entonces yo aquí puedo hacer lo mismo. Yo tengo A2 que multiplica a B2 por C2. Estoy usando la condición de grupo de cada uno de esos, de G1, G2, bueno, lo mismo para G3. Sería A3 que multiplica a B3 por C3. Y yo sigo hasta el final. AN, BN, CN y cierro. Bueno, entonces vean lo que estoy haciendo acá. Estoy multiplicando A1, A2, A3 por esto. Entonces esto es lo mismo que A1, A2, A3, AN, que multiplica a esto de aquí, B1, C1,
B12, B13, hasta AN, no, perdón, el AN ya lo saqué acá, BN, CN. Bueno, y finalmente, yo estoy aquí, aquí en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy operando a los Bs con los Cs. Entonces esto es A1, A2, hasta AN, que multiplica, voy a poner un paréntesis así, visajoso, B1, B2, B3, BN, y acá quedan los Cs. Y fa. Y ahí estuvo. Vean que a pesar de que esto sea bien largo, es es la prueba tradicional de asociatividad. Primero opero los dos primeros y después por el tercero. Yo me dejo llevar por las igualdades y al final obtengo que primero opero al segundo con el tercero y después por el primero. Entonces bueno, a ver, bueno, para que esto quede bien, entonces uno empezaría, sean estos elementos arbitrarios de G. Uno dice ahora, esperen, ya, uno tiene todo esto, pum. Por aquí uno pone una coma, ¿dónde está? Tan, y uno dice, de ahí, G es asociativo. Y listo. A ver, lo alejo. Entonces, eso es lo que hace uno en ese tipo de pruebas. Pues la asociatividad casi siempre se demuestra como igual. Profe, ¿puede poner la hoja completa, porfa, para tomarle pantalla? Uy, me va a tocar alejarme más. Está demasiado gigante. No, no se ve. Ahora, me acerco. Ah, bueno, sí, ahí se ve todo. Sí, ahí se ve todo. Sí, profe, pero es que estoy desde el celular. Entonces, podría ahora acercarse solo a la última prueba que hicimos, porque como aparece el cuadrito de las cámaras, ajá, me tapa esa parte de la prueba. Eso es acá. Es que es muy larga. A ver. Ahí está. De hecho, ahora está la parte de las igualdades. Pum. Y me empiezo a llevar por las igualdades. Ajá. Lo primero es definir 3 elementos arbitrarios. Sí. ¿Me puedes subir un poquito para ver lo que hice antes de lo de los 3 elementos arbitrarios? Listo, profe. Gracias. Ya, y así sería la prueba de asociatividad de eso. Que de hecho es la más difícil de las 3. Porque pues es que son muchas letras. Estas son más sencillas. No, profe, son más difíciles. Estas De la dos. sociedad. Sí, profe, porque es que, o sea, llegar a la conclusión de que por cualquier elemento y que no sé qué, es más difícil que hacer una operación de Es asociatividad. que esto es lo mismo, porque usted está multiplicando cualquier elemento por la entidad. Pues sí, pero entonces en uno, bueno, sí. Lo mismo, cojo A1 hasta AN arbitrario. Y lo multiplico por esta que yo digo que es la entidad. Y yo cojo A1 hasta N arbitrario. Y tengo aquí el que yo creo que es el inverso. Y lo multiplico por este. O sea, los multiplico. Es que literal, los multiplico. ¿Y qué le tiene que dar? Este que usted dijo que era la identidad.
Y entonces, ¿qué obtuvo? Que entonces ese es el inverso. Y usted sabe que el inverso es único, entonces ya, este es el único que puede ser el inverso. Y ya encontró el inverso. Entonces todo elemento tiene inverso. Y terminó. Y pues la asociatividad es coger 3 y veas que la operación acá son, ¿cuántas igualdades? 1, 2, 3, 4, son 6 igualdades. Aquí es una sola Profe, igualdad. es que Aquí es operar una no sola. es lo difícil. Lo difícil Ah, es llegar a concluir algo. Eso es lo difícil. ¿Cómo concluyo? ¿Qué le digo ahí a, o sea, esa prueba Pero qué me usted, indica? usted esto. dice conclusión y escribe. De ahí es asociativo. Ya. De ahí, de ahí este resulta ser el inverso. Y después, perdón, la entidad. Y uno dice, uno hace la operación y después dice, de ahí este resulta ser el inverso. O sea, ya. Ya, profe, ya No, el entendí. problema suyo no es escribir ese, de ahí entonces esto, sino estar segura de que de ahí sí puede concluirlo. Exactamente. Sí, ya, sí, porque puedes escribir, escribe uno lo que sea. Su problema es que no está segura de que eso sí le baste. Exactamente. Bueno, pero entonces vea que sí le basta. De hecho, habíamos visto, acabamos de hablar de eso. Cuando yo cojo, como en este caso para vectores, yo escojo justamente uno arbitrario. Entonces, como lo he hecho para uno como lo he hecho para cualquiera, entonces es para todos. Eso se llama... Uy, ese ¿cómo se llama ese principio lógico? No me acuerdo. Pero ¿De bueno, acuerdo? No lo dice, profe. Claudia iba a preguntar algo. ¿Cierto, Claudia? Profe, en lo del inverso, usted lo hizo solo con el A, con uno solo basta, no hay que hacerlo con más. lo saca, a ver, no, el A1 simboliza un elemento cualquiera de G1. El A2 simboliza un elemento cualquiera de G2. O sea, lo que estoy diciendo es que cada uno de estos es un elemento arbitrario de cada uno de sus grupos. O sea, este es arbitrario de G1, este es un elemento arbitrario de G2 y así. Este es un elemento arbitrario de Gn. Ah, listo, gracias. Profe, una pregunta, entonces, B1 y A1, espérate, son el mismo G1, ¿cierto? Son, O sea, que uno puede hacer la prueba con A o con los de B. sí, es que la letra, yo por qué les pongo índices, porque se me ponen acá las letras. Porque es que puede que uno nada más tiene 26 letras, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, las A's van a simbolizar los elementos del primer conjunto, las B's las del segundo, y así, digamos, supongamos. Y hay 100 grupos, entonces le acaban uno las letras. Entonces uno, pues las letras se le acaban a uno, lo que no se le acaban a uno son los números. Entonces uno es el 1, el 2, el 3 y así. Este es el índice es el que dice en qué grupo está. De hecho, el índice dice la posición también en la tupla. Pues en la primera coordenada siempre van a estar los que tienen este índice. Ah, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, acá, el A1 simboliza un elemento cualquiera de G1. Lo mismo el B1. El B1 está simbolizando un elemento cualquiera de G1. Y el C1 está simbolizando un elemento cualquiera de G1 también. Entonces, son arbitrarios, son elementos arbitrarios del primer grupo. Y el AN está simbolizando un elemento arbitrario del enésimo grupo. Lo mismo el BN y el CN. Bueno, sigamos con otra prueba. ¡Buah! Se fue. Ahora, por aquí tenemos un ejemplo de eso. A ver, listo, ya mostramos que eso es un grupo.
Ahora, esto entonces, yo tengo el grupo Z3. Z3 es un grupo. Y yo tengo el grupo Z4. Ese también es un grupo. Entonces, el producto de los dos es un grupo. Ya. Ahora, uno afirma que esto es un grupo cíclico. Y lo genera y es generado por este. Profe, ¿cómo es que se llama el tema de hoy? Ya estamos viendo productos directos y grupos abelianos finitamente generados. Gracias. Esta sería la parte 3 de las notas de permutaciones, clases laterales y productos directos, que sería la unidad 2. La parte 3 de la unidad 2. Bueno, entonces, vimos que este es grupo, entonces el producto de los dos es grupo. Bien. Pero pues, y entonces yo ya puedo empezar a mirar cosas sobre ese grupo. Ese grupo en particular resulta, estamos afirmando que es cíclico y estamos exhibiendo el elemento que lo genera. A ver, ¿qué estamos diciendo acá? Que Z3, Z4 es generado por este elemento. Vean, recuerden, lo que está en la primera simboliza un elemento de Z3. O sea, este 1 está en Z3 y este otro 1 está en Z4. ¿Cómo demuestro que es? Bueno, que es cíclico y es generado por ese elemento. Entonces, uy, me está sudando la mano. Uno tiene dos formas de hacerlo. Una forma es tomar este elemento y sumarlo un montón de veces y mostrar que forma todos los elementos de aquí. Es una opción. Y hay otra opción. Y es preguntarse por el orden de este elemento. Si yo obtengo, a ver, ¿cuántos elementos hay acá? ¿Cuántas tuplas puedo formar aquí? Pregunta así al aire, díganme ustedes. En el primero tengo 3 y en el segundo tengo 4. ¿Cuántos elementos puedo formar? 3. Producto directo. ¿Serían 12, el 3 por 4 o factorial? No sé. Son 12. 12, ah. Son precisamente 12. Porque, a ver, pensemos, yo quiero llenar una dupla, ¿cierto? Yo quiero coger AN y AM. Entonces, este está acá y este está acá. Entonces, ¿de cuántas formas puedo escoger a la primera componente? De 3 formas. ¿Y de cuántas formas puedo escoger a la segunda? De 4. Entonces, eso es 12. Listo. Entonces, ya tenemos como una cosa, ya sabemos una cosa de, ya sabemos contar el número de elementos de un grupo que es un producto directo. Ahora, ¿yo cómo demostraría? Entonces, a ver, pensemos una cosa. Si esto es un grupo, ¿cierto? El generado por 1, 1. Si este grupo de acá tiene 12 elementos, entonces genera todo este otro. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Profe, yo no estoy entendiendo. ¿Qué? Pues este ejemplo. ¿Qué quiero mostrar yo? Juan Pablo, Hola. ¿qué quiero Pues demostrar? supongo yo que Z3 por Z4 igual a generado por 1,1, ¿o qué? Yo no sé. ¿Cómo es el grupo generado por 1, 1? No sé. ¿Cómo es el grupo generado por un elemento?
Cíclico. Sí, sí, pero ¿cómo es? Pues, ¿cómo lo describo? ¿Cuál es la descripción? A ver, dígame. En general, ¿qué es esto? Que es generado por X, o no sé. Sí, pero ¿cómo es el conjunto? ¿Qué hay aquí en este conjunto? No sé, profe. Aquí lo que hay es las potencias de este elemento. Tal que N pertenece a los Z. ¿Cómo sería esto? Aquí me refiero a, aquí es potencia, pero estamos como si estuviera usando notación de producto, pero acá. Mm, ¿Qué tiene no que haber sé. acá? Tiene que haber cosas de la forma. ¿Y qué significa esta, como esta n aquí multiplica? Significa que es sumar 1 varias veces, 1 varias veces. Entonces, el 1 más el 1 por ejemplo. O sea, lo que hay acá es sumar varias veces 1 Es lo que pasa cuando yo sumo al 1 un montón de veces. Vamos a verlo por extensión. Vamos a hacerla por extensión. Después pensamos en los órdenes. Bueno, entonces, este grupo tiene, pues sumar al 0 veces me da 0. Muy bien. Sumar al 1 una vez, o sea, escribir 1 es 1. Coger 1 más 1. ¿Qué me da? Los dos. Me da 2. Muy bien, listo. Ahí ya llevo 3 elementos. 3 diferentes, ¿cierto? Ujú. Sumarlo 3 veces. Perdón. Aquí es una coma, no un más. Porque es una tupla, ¿no? 3 veces ya sería 0,3. Sí. Exacto. Sería 1. Entonces, en la primera coordenada cojo 1 más 1 más 1 y me da 3. Y estoy en Z3. Entonces aquí es 0. En cambio aquí es 1 más 1 me da 3. Pero como estoy en Z4, entonces me da 3. Listo. Sumarlo 4 veces. Bueno, ya. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo acá en paréntesis porque no tengo pereza. Digamos, voy a decir 4 veces. Para no escribir 1 todas esas veces. ¿Qué me queda? 1, 0, 1, no, sí, 1, 0. Ajá. De hecho, a ver, sería sumarlo 3 veces más 1. O sea, si lo sumo 3 veces, más 1. 4 veces es 3 más 1, sí, listo. Entonces aquí queda 1. Y en la segunda queda 3 más 1, pero eso es 4. Y como estoy en Z4, es 0. Bien. Yo llevo 1, 2, 3, 4, 5 elementos distintos. 5 veces sería 1, 0 más 1. Profe, Dígame. una pregunta. Ajá. Cuando usted hace la suma de 1 más 1 más 1 tres veces, que el resultado le da 0,3. Sí, O sea, yo entiendo que al sumar los tres unos da 3 y como estamos en Z3, entonces es igual a 0. Sí, sí. pero el otro 3, Es el 3 de Z4. ya. Es Ok. porque es Z3, Z4. Pues el 3 en Z4 es el 3. Ok, ya entendí. Qué pena, profe, gracias. Listo. Aquí, entonces en la primera coordenada me queda 2, perdón. Y aquí me queda 0 más 1, 1. Ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y todos son distintos. Vamos a Si hacerlo 6 antes ya veces. hasta 12. Si lo estamos haciendo, ajá, ¿se da cuenta lo laborioso?
Pero entonces, digamos, si se empieza a repetir antes de 12 es porque no es cíclico. Exacto, muy bien. Eso sería, Sí, ya, veas, está voladora. sí, seguro. ¿Cómo así? Si se repite un resultado de esos hasta el 12 ya no es cíclico. Ajá, si se empiezan a repetir, ya se acaba, ya. Si se empiezan a repetir. Profe, O sea, si, vea, yo empiezo a hacer esto y si me llega a dar 0,0 otra vez antes de llegar al 12, pues ya, no puedo hacer más. Hasta ahí llegué. profe, tengo una pregunta también de la tarea, en el punto que es de hacer esto. Usted dice que hay que decir si es cíclico o no. Ujú. Entonces, ahí tendríamos que poner cualquier número que lo genere, así como usted en este caso hizo la prueba con 1, 1. Pero porque sé que este lo genera. O sea, si usted es capaz de mostrarme que lo genera, bienvenido. Por eso, entonces, en la tarea, ¿cómo haríamos para Hay- decirlos? Pero es que Sí, no profe. o sea, no todos de los que les mandé, no todos son cíclicos. Hay que mirar. Exacto. Por eso, y la forma de hacerlo es que haciendo pruebas con varios elementos generadores. Primero hay que mirar O cuáles si lo- posibles si son quieren los elementos mostrar. que lo generan. Si quiere mostrar que es cíclico, me muestra de una vez, vea, este lo genera y me muestra que lo genera. Pero yo como lo sé, Exacto, por eso es que les dije que buscaran los órdenes. ¿Cuál es el orden de este elemento acá? ¿Cuántas veces tengo que sumar yo este elemento para que me dé otra vez el 0? ese sería 3, 4. Tengo que sumarlo cuántas veces. Esa es la magia. De hecho, más adelante, o sea, el chiste de esto es que más adelante vamos a hacer más teorema que le ayuda a uno a no tener que hacer todo esto. Pero digamos, en este caso, no sé si me oyen. Hola. Hola. Pueden apagar los micrófonos, solamente que quede hablando a Claudia y Pues, sí, el que vaya a el profe. preguntar. Profe, entonces, digamos, usted en este caso, en lugar de haberlo hecho con 1, 1, lo podía haber hecho con 3, 4, porque esos son los elementos 3, 4, de- ¿qué de- es aquí, Claudia? 0, 0. ¿Este está en dónde? sería para la identidad de cada uno de ellos, ¿o no? 3, 4 0, es 0. 0, 0, pues el orden de 0 es 0. Pues ya, Entonces ese no serviría, pues ese no me sirve. como para demostrar que es cíclico. Para mostrar que es cíclico hay muchas opciones. Una es la que estamos haciendo, que es hacer esta cosa así súper larga. Profe, antes de que nos digas otra opción, yo quería entender por qué si a mí se me repetía un resultado antes de llegar a 12, no era cíclico. Y cuando... ¿Qué pasa? A ver, para que sea cíclico es porque los genera a todos, ¿cierto? Y si los genera a todos es porque este grupo tiene 12 elementos, o sea, tiene los mismos elementos que este. Profe, este que estamos haciendo no es cíclico porque en el 9 se vuelve a repetir el 0, 0. Uy, no, Llega porque hasta me quedó 9, mal. ¿seguro? Sí, pues si no me quedó mal, en el 9 vuelve a dar 0, 0. O sea que cuando se refieren a 9, 12, significa que es cuando llegue a 12 veces, a 9 veces y así, ¿ok? Sí, así por ejemplo acá, cuando dice 6 veces, porque lo estoy sumando 6 veces. O sea que cuando decimos 12 es porque lo sumamos 12 veces. Pues que si Sí. llega a ser sumado 12 veces y no hay resultados iguales, entonces es cíclico. Pues, profe, yo lo sumé y en el 9 me volvió a dar 0, 0. Si quiere, termínelo Sí, usted. En el terminemos. 9 no creo que es 0, 0, porque mira que cuando cogemos 4 veces, lo podemos sumar con el de 5 veces, profe, ahí daría 9. Y 2 más 1, 3, es igual a 0. Espera, 0 más 1 es 1. vamos haciéndolo de a 1. Espero lleguemos al 9. Vamos en el 6. Entonces en la primera coordenada me queda 2 más 1, 3, que es 0. En la segunda me queda 2, que en Z4 es 2. Listo. Ahí se repite porque en la de 7 veces. A ver, aquí son 0,2. ¿Aquí atrás hay algún 0,2? No. No, todavía no me había dado 0,2. No, en la de 7 veces, cuando haga Acá la 0,2 más operación. 1,1. Aquí me queda 1. Ah, no, entonces a mí ya me ha quedado mal esa joda.
1, 1 y 3. 2. Ah, no, esperen, aquí es una coma. Errores tipográficos. Y 2 y 1, 3. Listo, todavía no se han repetido. Todavía no. 8. Tengo No, entonces 1, profe. 3 y le sumo 1, 1. Y me queda 2,0. Aquí tengo el 0,2. Entonces todo bien. Vamos a hacerlo 9. Entonces 2, 0 más 1, 1. Me queda en la primera coordenada, pues queda 3, o sea 0. Y en la segunda queda 1. Tengo a 0, 1. Pero acá tenía a 1, 0. No lo tenía todavía. No. 10 veces. ¡Guau! Listo. Entonces es 0, 1 más 1, 1. Y aquí me queda 1 y 0, pues 1. Y 1 y 1, 2. 1, 2. 1, 2 tampoco me había salido. Profe, en el 12 creo que vuelve al 00. En el 12. Ah, pues ya sí, a esa sí era la. Hagamos el que era 1, 2 más 1, 1. Y queda 2,3. Ah, no, sí, ya el último sí. Pues es Ya que ya 0, ese sí se 0. sabe. Claro. Lo que uno no sabe, uno sabe que si lo suma 12 veces le va a dar 0. Lo que no sabe es si antes va a pasar. Entonces es 2,3 más 1, 1. Y acá pues sí ya queda 2 y 3, 2 y 1, 0. Y 3 y 1, 0. Entonces el orden del. Ya de hecho, de una vez. Listo, los genera todos. Sí, O sea que sí es Bueno, cíclico. sí es cíclico. Porque es Profe, y en este entonces, caso es 12 porque se multiplicó 3 por 4. En ¿O este por caso qué? son 12, sí, porque yo puedo generar tuplas. La primera coordenada la puedo generar de 3 formas y la segunda de 4. Perdón, Ah, generar listo, no, profe. la primera coordenada, pues tengo 3 opciones para la primera coordenada y 4 para la segunda. profe, usted dijo que bueno, que haciéndolo con 1, 1 es la forma como más lenta, pero tal vez más segura de saberlo. Pero, ¿cuál sería otra forma? Porque Otro hay unos que que son sea, números muy grandes. otro que genere todos. Pues como para saber si eso no es cíclico. Ah, bueno, Porque yo no sé, en el de la tarea hay unos números muy grandes y tendrían que sí, hacerlo. eso, por eso, la cosa es, exacto, si uno se pone a hacer eso hacia mano, se le va la vida. Para eso son los teoremas. Pero ya está muy tarde. Bueno, pero al menos así la Sí. pistica de cómo La sería o qué pistica número viene de ponemos. mirar el orden de este elemento en Z3 y el orden de este elemento en Z4. El orden de 1 en Z3, ¿cuál es? 3. Y el orden de este elemento en Z4, 4. Y el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. ¿Ya? 12. 12. Entonces yo eso que acabo de decir, lo que acabo de decir, lo escribo y terminé. Porque si el orden de esta tupla es 12, pues si tiene, entonces genera todo. Y con eso se sabe que no es cíclico, ve que sí es cíclico. Porque, a ver, si yo tengo, a ver, ustedes enuncian todos los elementos. A cada elemento le encuentran el orden. Si el grupo que están mirando tiene, no sé, 70 elementos y tienen algún elemento de orden 70, es porque ese elemento genera. Si tienen si tienen un grupo de 14 elementos y tienen un elemento de orden 7, ¿ese elemento genera? No. Necesitan tener un elemento que tenga el mismo orden que el número de elementos que tiene el grupo. Eso es lo que tienen que lograr. Pues lo que tiene que pasar. No, profe, me perdí. Usted mencionó el 7, por ejemplo, 2 por 7. Ese no sería cíclico porque el 7 es primo o qué. Z2, Ah, Z7. no.
Ah, sí, Z2. Z2, Z7. Ese no es cíclico. Yo digo que sí es cíclico, Este sí es cíclico. Pero entonces, ¿cuál es porque la el, definición? ¿Por qué? A ver, Kelvin, ¿por qué? Hola. ¿Aló? Está pensando, profe. Ah, bueno, listo. Bueno. Profe, una pregunta. Y cuando Ajá. no son solamente dos grupos, digamos Z2, Z3 y Z4. Ujú. Entonces a esos también hay que buscarles números que los generen. Pues sí, el ejercicio es ese, sí. A ver, la idea es que uno ya después va pillándole la cosa y uno al final solo se fija en el número en estos números y se da cuenta de una vez si es cíclico o no. Ese es el ideal, profe, pero... Solo con eso uno ya es capaz de saber pero, cuándo es cíclico. profe, no tiene nada que ver por decir un ejemplo, que el mayor sea múltiplo del menor o algo así. No. Bueno, sí tiene que ver que sean múltiplos, sí. Sí tiene que ver eso tiene que ver. Porque eso es lo bacano de esto, que es que uno al final está conectando una propiedad que es algebraica, vean, esto es algebraico, estoy hablando de operaciones, de grupos, de todo eso, y uno coge el problema y lo pasa a un problema de este es primo, este no es primo, el mínimo común múltiplo, o sea, se pasa a un problema de aritmética. Eso es lo bonito de esta parte. Profe, a mí no me quedó claro cuándo se decide si sí es o no es cíclico. Por ejemplo, Eso 3 lo por vamos a 4 seguir o 2. discutiendo en las siguientes clases. Es que muchachos Ah, bueno. ya son... De hecho, vamos a dar ya el teorema explícito de donde se muestra lo que estaba yo mencionando ahorita, que hay que mirar el orden de cada uno de estos y todo. Listo, Profe, dejemos hasta acá y profe, dígame. dos cositas antes de terminar. Primero, entonces el parcial quedó al fin para el miércoles o el viernes de la semana que viene. Miércoles, viernes. Viernes. Bueno, viernes. ¿Cuándo al fin? El viernes. Viernes. Sí, el Viernes. Yo día para el que diga viernes. yo. O sea, Es que hablaron varios. sí, pero no es el día que diga yo. El Sí, viernes. por eso estaba esperando que el profe me respondiera. Listo, el viernes. El viernes. Profe, y pues segundo, quería felicitarte en el Día del Maestro. Igual a Ah, todos los compañeros que estamos en formación, somos futuros maestros. Entonces, desearles un feliz día. Gracias, colega. gracias. Gracias, Juanpa. Sí, con mucho gusto. Bueno, entonces seguimos Bueno, el miércoles y ya queda profe, la pendiente. tarea 3, ¿para cuándo hay que entregarla? Yo dejé como que todas se acumularan para la última fecha. La cosa es Ah, que, bueno. bueno, ustedes vieron que la cuarta se puede entregar el 22, algo así. Sí. Sí, eso dice. Sí, porque y la 3, por ejemplo, es este mismo tema, así que no lo hemos terminado de ver. Exacto. Y yo todavía tengo muchas dudas pues respecto a la última parte, así que... Así que, bueno, yo tengo que tener las notas subidas el 28. Ay, eso está muy enredado. Se enredó mucho eso. Bueno, yo resuelvo eso. Bueno, Listo, profe. bueno, listo. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Adiós. Chao, profe, gracias.